Imágenes setentistas. A medida que se disipaba la versión de que el intento de copar el regimiento a la tablada era una acción carapintada, para muchos argentinos en ese final de los años 80 volvían imágenes de la década anterior, en especial la de diciembre del 75, cuando integrantes del PRT, ERP, habían entrado en el batallón de Arsenales Domingo Viejo Bueno, en la zona de Monte Chingolo, y librado el combate de mayor envergadura de la guerrilla argentina. La participación de ex militares del PRT, ERP en las acciones de la tablada reforzaría ese nexo histórico. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, nació oficialmente en mayo del 65, tras unificarse el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular, FRIP, fundado por los hermanos Francisco René y Mario Roberto Santucho, y Palabra Obrera, que encabezaba Manuel Moreno. El contacto entre ambos grupos había surgido en el trabajo conjunto en los ingenios azucareros tucumanos y, tras casi un año de actuar en frente único, los acuerdos alcanzados llevaron a la fusión. La nueva organización se definió como marxista-leninista y su segundo congreso, de mayo del 66, aprobó su afiliación como sección simpatizante a la Cuarta Internacional, secretariado unificado, que reunía a las principales fuerzas trotskistas de todo el mundo. La creación del PRT se enmarcaba en los realineamientos políticos de las izquierdas durante la década del 60. Eran los años en que la revolución cubana avanzaba entre la Guerra Fría, que libraban Estados Unidos, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, y se consolidaban los procesos de descolonización en África y la Revolución China. En la Argentina, el golpe de Estado del 55 que derrocó al presidente Juan Domingo Perón había abierto las puertas de la resistencia peronista, que creció al calor de varios gremios combativos y sin el amparo del Estado, del que habían gozado los primeros dirigentes del peronismo. Por entonces surgieron las primeras expresiones armadas, como la del intento guerrillero de los Uturruncos del 59, o el ataque al puesto de la aeronáutica en Ezeiza, que protagonizó en 1960 un grupo de la Juventud Peronista, identificado como Ejército Peronista de Liberación Nacional, para recuperar armas para la lucha política y sindical. 3 años más tarde se produjo la primera operación importante de la guerrilla urbana, el asalto al Policlínico Bancario en Caballito, que realizaron los integrantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. Hubo también proyectos frustrados de establecer guerrillas rurales vinculadas a los planes de lucha continental de Ernesto Che Guevara, como el Ejército Guerrillero del Pueblo, dirigido por el periodista Mario Massetti, el comandante segundo, y las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional de Ángel Bengochea, ex dirigente de Palabra Obrera. Después nacerían las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, que harían su intento armado en Tacorralo, las Fuerzas Argentinas de Liberación, FAL, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR. En ese contexto, el Partido Comunista sufría una serie de rupturas y alejamientos, protagonizados por militantes que buscaban seguir el ejemplo de Cuba y la mayor fractura de su historia en su Federación Juvenil, FJC, que dio origen al Partido Comunista Revolucionario, PSR, que derivaría hacia el maoísmo. Estos procesos, que permitieron la radicalización de militantes y dirigentes, también modificaron lealtades. Así fue como el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, Augusto Timoteo Bandor, que había impulsado un retorno fallido de Perón, terminó proponiendo el peronismo sin Perón y aplaudiendo la asunción del general Juan Carlos Onganía, quien, a poco de derrocar al radical Arturo Illia, intervino las universidades, prohibió la actividad política, devaluó la moneda y aumentó los aportes al Fondo Monetario Internacional. Como parte de su política, Onganía dispuso el cierre de 11 ingenios azucareros en Tucumán. La medida llevaba a la concentración de la industria y al reemplazo de la burguesía nacional por capitales extranjeros. Era una orientación generalizada, y ese cambio de manos en la cúpula generó desocupación y más miseria entre los trabajadores. El 80% de ellos dependía de la caña de azúcar, y las movilizaciones llegaron rápidamente. Las protestas, que incluyeron huelgas y movilizaciones, fueron subiendo en nivel de violencia. La represión a una de esas marchas, la policía mató a Hilda Guerrero de Molina, a principios del 67. Estos hechos empujaron a cambios en la posición del PRT sobre la lucha armada. Si hasta ese momento la lucha habían visto como una necesidad de autodefensa, para muchos de sus miembros, ahora el camino era la guerra revolucionaria.
La dictadura de Onganía revivió así entre los militantes de izquierda argentinos el debate sobre la lucha armada, que por otra parte tenía alcances internacionales en ese momento. A partir del cierre de los ingenios azucareros y la brutal represión dictatorial, la regional Tucumán del PRT planteó la necesidad de organizar una guerrilla rural. Este enfoque gozaba del beneplácito de los principales dirigentes de la Cuarta Internacional que, como Ernest Mandel y Livio Maitan, consideraban que la guerra de guerrillas era la estrategia continental para América Latina. A partir de ese momento, el PRT dos sectores se enfrentaron en una disputa interna que finalmente llevó a la ruptura cuando estaban por iniciar las sesiones de su cuarto congreso, en febrero del 68. Manuel Moreno, que alentaba la vía insurreccial, encabezó la fracción conocida como PRT La Verdad, en contraposición al PRT El Combatiente, que comandó Mario Roberto Santucho, y postulaba la guerra revolucionaria mediante la guerrilla. Roby Santucho era uno de los dirigentes de más edad de la organización y contaba con 34 años. El PRT, El Combatiente, redefinió su política ideológica y realizó su cuarto congreso. Así se discutió y aprobó el documento El único camino hacia el poder obrero y el socialismo, que luego se conoció como el Librito Rojo, porque ese era el color en que fueron encuadernadas sus 80 páginas. En ella se ratificó que la vanguardia de la revolución estaba en el proletariado azucarero tucumano, que el proceso armado debía ser continental para contrarrestar la intervención del imperialismo y que el partido debía lanzarse a una campaña de propaganda y agitación de las ideas del socialismo científico. En su noveno Congreso Mundial, en el 69, la Cuarta Internacional dirigida por Mandel reconoció al PRT El Combatiente como su sección oficial en la Argentina. Lo sería hasta el 73, cuando Santucho anunciase públicamente su ruptura con la Internacional Trotskista. Uno de los jóvenes que se había sumado al naciente PRT entre el 65 y 66 era Enrique Haroldo Gorarián Merlo, que provenía de una familia de comerciantes radicales. Él había simpatizado con la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, de Arturo Frondizi, y participado de las luchas estudiantiles del 58 a favor de la educación laica contra los de la Libre. En ese proceso conoció a Luis Pujat, quien militaba en Palabra Obrera y que, como otros muchos cuadros trotskistas del PRT, acompañó a Santucho al producirse la ruptura en el 68. Como miembro de la organización, Gorarián asumió el compromiso revolucionario de proletariarse y dejó sus estudios universitarios en ciencias económicas e ingresó al frigorífico Swift en Rosario. Ese nuevo trabajo fue la puerta de entrada a las barriadas populares del Gran Rosario y fue, en los hechos, un contacto directo con los trabajadores que no podían elegir su lugar en el mundo. Si bien el PRT, El Combatiente, había adoptado una estrategia de lucha armada, poco había realizado para ponerla en práctica para cuando las luchas obreras y estudiantiles contra la dictadura de Onganía comenzaron a crecer y llevaron al estallido del Cordobazo y los rosariazos del 69. En ese marco de radicalización, los militantes y dirigentes del PRT, El Combatiente, llegaron a su quinto congreso que se realizó a fines de julio del 70 y presidió Gorarián Merlo, que ya formaba parte del Comité Central y del Buró Político de la organización. Allí zanjaron diferencias internas, con nuevas rupturas y alejamientos, y unificaron su línea. Anunciaron que la guerra revolucionaria había comenzado en la Argentina y destacaron el ejemplo de la experiencia vietnamita y la certeza de que era imposible tomar y mantener el poder en un país aisladamente. De esas definiciones surgió, finalmente, una decisión concreta para poner en práctica los postulados teóricos. Crearon el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, que fue votado por la treintena de delegados de todo el país, que promediaban los 25 años. Un mes antes de esa votación, Montoneros había hecho su aparición pública. El 29 de mayo, un año después del Cordobazo, secuestró a Pedro Eugenio Aramburu, lo sometió a un juicio revolucionario y 3 días después lo ejecutó. Lo habían condenado por los fusilamientos de junio del 56, por su responsabilidad en el robo del cadáver de Eva Perón y por su participación en una conspiración para retornar al poder. Fue el punto final para Onganía, a quien sus camaradas de armas resolvieron reemplazar por otro general, Roberto Levingston. La primera acción del flamante ERP fue una recuperación de armas.
El 18 de septiembre del 70, un grupo asaltó la comisaría 24 en Rosario y la operación terminó con 2 policías muertos. El final generó una fuerte discusión en puertas adentro. Joe Bacter, uno de los que había participado del asalto al policlínico bancario en el 63, planteó en la reunión del Comité Central que esa no era la manera de hacer la guerra y reclamó que las acciones fueran limpias de sangre. El partido se planteó mejorar las planificaciones y asegurar que el componente sorpresa ayudara a lograr acciones sin sangre. Para finales del 70, el ERP se convirtió en la organización con mayor capacidad operativa. Asalto a bancos, recuperaciones de armas y robo de alimentos para distribuir en villas. En las villas llevaban su firma. Cuando se produjo el retorno de Juan Domingo Perón al país, el PRT-ERP cuestionó al expresidente porque entendía que estaba tendiéndole una mano al régimen de Alejandro Lanusse, que se encontraba al borde del precipicio. Lanusse había revelado a Livingston en el 71 ante la continuidad y generalización de las luchas populares, e iniciado la retirada de la dictadura con vistas a una salida electoral que finalmente se concretó en marzo del 73, con el triunfo del Frente Justicialista de Liberación y la asunción de Héctor Cámpora como presidente en mayo de ese año. Más allá de los conflictos pendientes, lo cierto era que, después de muchos años de dictadura, volvía un gobierno democrático y la mayoría de las organizaciones guerrilleras decidieron dejar las acciones armadas. Había que sostener al gobierno popular, pero el PRT-ERP siguió operando militarmente, entrenando combatientes y organizando su ejército, que empezó a actuar a partir de septiembre. Al mismo tiempo que desplegaba sus armas, el PRT-ERP trazó su camino político lanzando el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, FAS. También avanzó sobre la idea de tener un diario propio, de tirada masiva, y compró los derechos de El Mundo, un tradicional diario porteño que había quebrado durante la dictadura de Onganía. Además del Mundo, el PRT editaba El Combatiente y el ERP Estrella Roja, en forma clandestina. De acuerdo con los números de la organización, en su mejor momento el diario tiró 150.000 ejemplares, pero era una época en la que la Crónica vendía 800.000 ejemplares y La Razón 300.000. Para entonces la organización que comandaba Santucho no era la única que se enfrentaba a Perón. Montoneros tenía fuertes diferencias. Había rechazado públicamente la candidatura a vicepresidente de María Estela Martínez de Perón y el asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, CGT, José Ignacio Rucci, terminó de enfrentar al viejo líder con su juventud. 4 meses después de la elección que llevó a Perón por tercera vez a la presidencia, el 19 de enero del 74, la compañía Héroes de Trelew del ERP asaltó el grupo de artillería blindada 1 y regimiento de caballería blindada 19 en Azul, a unos 300 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la provincia. La unidad guerrillera estaba conformada por 60 combatientes y era comandada por Corredán Merlo, entonces jefe del ERP, y Hugo Uruziun, que tenía rango de capitán. Lograron controlar el lugar e incluso se llevaron de rehén al jefe del grupo de artillería blindada, teniente coronel Jorge R. Ibarzábal, y lo ocultaron en una cárcel del pueblo. Pero las comunicaciones fallaron. El ejército envió refuerzos y se produjo un brusco cambio en el escenario logrado por la sorpresa inicial. Corralán Merlo ordenó la retirada, pero no todos recibieron la instrucción. Varios quedaron rezagados y 14 guerrilleros fueron detenidos. Casi todos fueron interrogados en el mismo cuartel, y al menos 2 de ellos permanecen desaparecidos. Además murieron el comandante de la guarnición, coronel Camilo Aguey, y su esposa, un soldado y 2 guerrilleros. Urzún, quien tendrá un rol destacado en la guerrilla sandinista y será parte de los primeros esbozos del MTP, logró fugar y demoró 2 días en reportarse a la conducción del PRT-ERP, que ignoraba si había salido capturado. Al día siguiente de los hechos en Azul, Perón apareció ante las cámaras de televisión con el uniforme de teniente general. Habló de delincuentes y acusó de irresponsabilidad al gobernador bonaerense, Oscar Videguín, que tenía buenas relaciones con Montoneros. Ese ataque guerrillero y la respuesta de Perón sellaron su futuro al frente de la provincia. 48 horas después, Videguín renunció y lo mismo hicieron 8 diputados nacionales de la Juventud Peronista para no votar el endurecimiento del Código Penal. El PRT-ERP consideró que el ataque al cuartel de Azul fue una derrota militar, pero un éxito político, porque desnudaba el carácter del gobierno de Perón. Sin embargo, al poco tiempo, Corralán Merlo fue separado de la coordinación del ERP y enviado a Córdoba para su reeducación política.
La tensión crecía y las bandas de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, estaban operando. El PRT decidió lanzar una guerrilla rural en Tucumán porque seguía apostando a que la Argentina sería como Vietnam. Así, la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, integrada por unos 40 militantes, con Santucho a la cabeza, subió al monte para entrenarse y en un futuro crear una zona liberada con el apoyo de la población local. El foco fue descubierto el 1 de mayo del 74, casi al mismo tiempo en que Perón se enfrentaba públicamente con Montoneros y sus militantes abandonaban la Plaza de Mayo. El gobierno envió al nuevo jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, a controlar a los guerrilleros, pero Santucho decidió atacar y ganó esa primera batalla. Poco después, el 1 de julio, murió Perón. El PRT-ERP no actuó por esos días para respetar el luto del pueblo. 5 días después, el ERP consideró que había finalizado el luto y asaltó la fábrica militar de pólvora y de explosivos en Villa María, Córdoba. Antes de que terminara 1974, el gobierno empezó a analizar la posibilidad de combatir a la guerrilla con el ejército. La decisión se tomó en los primeros días del 75 y en febrero se lanzó el Operativo Independencia, que incluyó a unos 3.000 efectivos que enfrentaron al centenar de combatientes del ERP en Tucumán. El ejército combinó el asedio sistemático a la guerrilla rural y a las bases del PRT-ERP en la ciudad con una política de asistencia social en poblaciones arrasadas por la pobreza y la falta de oportunidades para quitarles base de apoyo a los guerrilleros. La jugada dio buenos resultados. El siguiente paso del ERP para intentar recuperar la iniciativa militar y proveer de armas a la guerrilla en Tucumán fue hacer una operación de envergadura. En septiembre del 75, el Buró Político decidió asaltar el batallón Depósito de Arsenales 601, Coronel Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo. Uno de los hombres del área de logística del ERP, el oso Jesús Ramés Ranier, era un informante del jefe de inteligencia del ejército, coronel Alberto Alfredo Balín. Durante los 3 meses de preparación, fue pasando información sobre lo que sería el asalto al mayor depósito de armas del país. A la operación se le destinarían 250 guerrilleros y el botín esperado era unas 20 toneladas de armamento y municiones. Unos días antes del asalto, la inteligencia del ERP supo que el ejército conocía el operativo previsto. El tema se discutió a los gritos entre Ursum y Santucho, pero la decisión estaba tomada, el plan siguió su marcha. El 23 de diciembre se lanzó el copamiento, pero el ejército había fortificado el cuartel y dispuesto de unos 6.000 hombres para sellar la salida de la ratonera. El combate duró menos de 2 horas y terminó con 53 guerrilleros muertos y una decena de desaparecidos. Unos 25 militares fueron heridos y evacuados por las unidades de sanidad y hubo 3 detenidos en los distintos retenes guerrilleros. El resto fugó como pudo. En el ejército contabilizaron 3 militares y 4 conscriptos muertos. En el barrio que rodeaba el cuartel, las balas perdidas mataron a medio centenar de vecinos. Después de la catástrofe militar y política de Monte Chingolo, el PRT-ERP intentó avanzar con Montoneros en el armado de la Organización para la Liberación de Argentina, OLA, para convertirse en una única fuerza. Ante la inminencia del golpe, que ya el jefe del ejército Jorge Rafael Videla había prácticamente anunciado en el mensaje a sus tropas en la Navidad del 75, el PRT evaluó que se desataría una guerra civil abierta y adoptó 3 definiciones centrales: militarizar a la organización bajo la consigna de todo el partido al combate, retomar las acciones en Tucumán y enviar emisarios al exterior en busca de apoyo político. El modelo seguía siendo Vietnam. Pero la marcha hacia el golpe de Estado fue más rápida que las conversaciones con Montoneros y se concretó antes de que se terminara de anudar las puntas del acuerdo. Con las Fuerzas Armadas controlando el país, el PRT-ERP demoró 4 meses en ordenar el repliegue de la organización. Como parte de esa decisión, Santucho y otros miembros de la dirección del partido saldrían del país, pero poco antes de su partida, una patota del ejército irrumpió en el departamento que ocupaba en Villa Martelli. El enfrentamiento terminó con las vidas de Santucho y de Benito Urteaga, y con el secuestro y la desaparición de sus parejas, Liliana Delfino y Ana Lancilotto, embarazada de 8 meses. Sin su máxima conducción política, el PRT-ERP se desbandó. Sus dirigentes salieron del país y terminaron por dividirse. Tenían diferencias políticas, tensiones acumuladas y acusaciones mutuas. Para el 79, el PRT-ERP era solo una sombra de lo que había sido.
La organización que había comandado Roberto Santucho, que había nacido viendo a los obreros azucareros de Tucumán como la vanguardia de la revolución y ganando fama y extensión a caballo de varios operativos militares, había sufrido la política de exterminio de la dictadura, lo mismo que le había pasado a otras organizaciones guerrilleras, políticas y sindicales. El golpe de Estado del 76 había llegado para cambiar la matriz económica del país y para lograrlo debía arrasar con cualquier propuesta de cambio político, económico y social. Pero además de la eficiencia de los represores, lo que quedaba del PRT-ERP estaba fracturado internamente. La conducción de la organización tomó dos caminos. Unos dieron la batalla política para denunciar el terrorismo de Estado en el exterior y empezaron a analizar cómo retornar al país. Otros querían volver de inmediato y restablecer un foco rural, pero estalló la revolución sandinista en Nicaragua y esa discusión no terminó de saldarse. Gorriarán Merlo se fue hacia allí con un grupito de militantes que luego se convertirían en su círculo más íntimo. Hugo Iursun, Manuel Beristain, Jorge Massetti, hijo del comandante segundo, y Roberto Sánchez. Junto a ellos combatió en el Frente Sur, en la frontera con Costa Rica. Con algunos de ellos empezaría a diseñar el movimiento Todos por la Patria. Bueno, muy bien, terminó este capítulo. Nos vemos en el próximo. ¿No me convidás un cafecito?